Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Un domingo más que el Señor nos permite poder compartir su palabra. Es un tiempo muy importante, es un tiempo realmente en donde podemos acercarnos para escuchar su palabra, para crecer espiritualmente. Creo que es importante, hermanos, que en estos tiempos en donde hay tanta necesidad y tantas cosas que nos pueden distraer también, no descuidemos nuestra fe, procuremos no descuidar nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, nuestra vida, hermanos, de comunión con el Señor y con los hermanos. Ciertamente muchas veces se dice que por estar atendiendo lo urgente, dejamos a un lado lo que es importante. Y lo que termina pasando con esto es que vamos de urgencias en urgencias y cuando acordamos, hermanos, hemos descuidado completamente algo tan importante como la vida espiritual. Y eso pues debemos procurar que no suceda, ¿no? Sino que estar constantemente, hermanos, acercándonos al Señor y acudiendo a su palabra por discernimiento, por sabiduría. Así que aquí estamos una vez más para compartir su palabra, para aprender del Señor. Y lo más importante, hermanos, es que antes de acudir al Señor, en oración, podamos prepararnos, podamos tener nuestras Biblias abiertas y disponer nuestro corazón a aprender. Y permitir que el Señor nos guíe en medio de toda enseñanza y que sea su Espíritu Santo que hable a nuestros corazones y nos permita comprender las verdades que su palabra nos revela. Así que vamos a orar esta mañana para dar gracias al Señor. Oh Padre eterno, gracias te damos, oh Dios, por tu bondad, Señor, por el increíble regalo, Padre, que nos has dado, tu palabra, oh Dios. Gracias, Padre, porque estamos aprendiendo sobre el Espíritu Santo, quien ha sido enviado por tu gracia a nosotros, para consolarnos, para enseñarnos, Señor. Oh Dios, Espíritu Santo, pedimos tu guía en este momento, para que seas tú dándonos a comprender las grandes verdades que tu palabra revela sobre tu persona, para que podamos enfrentar las situaciones de la vida estando llenos de ti, teniendo paz, teniendo comunión, teniendo armonía los unos con los otros y siendo valientes en medio de circunstancias tan particulares como las que estamos viviendo hoy en día. Que tu paz sobreabunde en la vida de cada familia que escucha, que tu paz, Señor, esté presente y que la sabiduría, Señor, para enfrentar las distintas adversidades del día a día puede estar también ahí a la mano. Señor, somos personas con muchas debilidades que reconocemos, por lo tanto, escuchamos las palabras de nuestro Señor que nos dice que sin Él realmente nada somos y por lo tanto acudimos a ti en oración para buscar tu guía en esta hora. Oh Dios, oramos por los ancianos, oramos por las madres solteras, oramos, oh Dios, por todas aquellas personas que están pasando por enfermedad en estos momentos. Oramos por todas aquellas personas que están pasando por desánimos también, Señor. Oramos por aquellas personas que se encuentran solas enfrentando esta situación, Padre. Oramos, Señor, por tantas circunstancias que se están dando hoy en día de injusticia, Padre, en todo el país, Señor. Oramos, oh Dios, porque sabemos, Padre, que tú estás en control de todas las cosas, Señor. Padre eterno, que tus propósitos se cumplan en medio de esta situación. Que tus propósitos, oh Dios, sean llevados a cabo, Padre, y que podamos también nosotros ser instrumentos en tus manos, oh Dios, para que esos propósitos se cumplan, Padre. Aunque no entendemos, Padre, y no nos agrade muchas veces el dolor, Señor, y la incertidumbre, pero, Padre, tu palabra nos enseña a confiar en ti en todo momento. Perdónanos, oh Dios, si en algún momento hemos atribuido despropósito a ti. Pero, Padre, en esta hora, Señor, oramos ante ti y ponemos nuestra confianza, Señor, sabiendo, Padre, que tú nos guías en medio de toda oscuridad.
Gracias, Padre Santo, una vez más. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, esta mañana entonces vamos a estar hablando y continuando con este tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Es un tema que en lo particular me ha encantado mucho poder estudiar sobre la persona del Espíritu Santo y crecer ciertamente en nuestra vida espiritual con relación a esto. Hoy vamos a ver básicamente un tema que está muy relacionado. Hemos visto sobre el señorío del Espíritu Santo, hemos hablado sobre su persona, hemos hablado de las atribuciones que el Espíritu Santo tiene como dador de vida. Hemos visto que el Espíritu Santo tiene todas las calificaciones necesarias para proveer vida y vida eterna a aquellos que han confiado en el Señor. Sin embargo, muchas interrogantes surgen, ¿no? en este momento. Y la pregunta entonces que podemos llegar a hacernos es entonces, ¿qué sucede cuando creemos? ¿Qué es lo que pasa realmente cuando creemos? Y la palabra es lo que nos revela, hermanos, y vamos a ver un poco sobre lo que la palabra revela, pero también sobre algunas enseñanzas que se han dado en torno a esta situación, en torno a algunas creencias que se tienen con relación al Espíritu Santo y cómo estas creencias pues son refutadas o son explicadas de una manera distinta en la palabra, pero que muchas veces se encuentran presentes a nuestro alrededor y debemos conocerlas. Así que vamos a hablar entonces sobre este tema, hermanos, y lo primero que vamos a aclarar en este punto es que cuando un pecador es convencido de pecado por el Espíritu Santo, recordemos que hemos visto que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, que trae convicción a la vida de cada persona. Pero la conversión es la respuesta que cada individuo da a esa convicción. Así que cuando un pecador es convencido de pecado por el Espíritu Santo y éste responde a esa convicción y recibe a Jesucristo como Salvador personal, entonces la palabra nos revela que Él nace de nuevo inmediatamente. Él nace de nuevo inmediatamente y se vuelve copartícipe de la naturaleza divina que imparte el Espíritu Santo, ¿verdad? Es una vida en conjunto, pero al mismo tiempo diferente a la del hombre no regenerado o a la del hombre natural, como lo menciona la palabra. Todo esto se da por la ayuda del Espíritu Santo. Así que cuando viene esa decisión de aceptar al Señor Jesucristo como Salvador y Señor, debemos comprender que esa decisión tampoco se hace en nuestras propias fuerzas. El hombre no puede en sus propias fuerzas poder proclamar el señorío de Cristo, sino que también se da por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice lo siguiente: ningún hombre puede decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Para cualquier confesión verdadera de la santidad y del señorío de Jesucristo solamente va a ser posible gracias al Espíritu Santo. Así que con el nuevo nacimiento, entonces también comienza una nueva relación con el Espíritu Santo y la cual no hubiéramos podido conocer hasta entonces. Es que el Espíritu Santo nos permite entonces, hermanos, poder experimentar realmente esa nueva relación. Y esta nueva relación se explica de manera muy interesante en lo que vamos a ir viendo más adelante. Así que, en primer lugar, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, donde hay una declaración del apóstol muy importante que debemos tener en cuenta en cuanto a la venida del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 9, dice lo siguiente: que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, en este punto, hermanos, es donde hablaremos sobre algunas de estas enseñanzas que muchas veces se dan en cuanto a esta doctrina y que no necesariamente tienen armonía
con lo que las Escrituras están enseñando. Y es que hay ciertas enseñanzas que son generalizadas, son enseñanzas no bíblicas, que afirman que el Espíritu Santo realmente no viene a morar en todos los creyentes en el momento de la conversión, sino que el Espíritu Santo entra en el corazón de la persona como un segundo paso, o un segundo trabajo, o una segunda bendición, algún tiempo después de la conversión. Sin embargo, esta enseñanza es falsa. Y vamos a ver algunos pasajes en donde se demuestra que el Espíritu Santo no es que entre solamente en unos pocos creyentes favorecidos, sino que entra, hermanos, y viene a morar en la vida de todo verdadero creyente en Cristo inmediatamente después de su conversión. Inmediatamente después de su conversión. Para poder entender esto, necesitamos ver cuáles son los argumentos que algunos maestros hacen en cuanto a este tema, en cuanto a decir que el Espíritu Santo no viene a morar en el creyente inmediatamente. Para comprender esto, en primer lugar, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Tenemos un pasaje aquí en donde algunos maestros se apoyan para argumentar de que el Espíritu Santo no viene al creyente hasta que no se ora por él, ¿verdad? En Lucas capítulo 11, versículo 13 dice lo siguiente: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Leemos una vez más. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora, hay una regla de interpretación bíblica que es muy importante que tengamos en cuenta, y es la ley de la no contradicción. Cuando vamos a estudiar un texto, hermanos, necesitamos saber que cualquier declaración o conclusión que tengamos o saquemos de un texto bíblico debe tener armonía con el resto de la Escritura y debe estar también encauzada dentro de las reglas de interpretación, las cuales nos dicen que al interpretar un pasaje debemos tomar en cuenta, hermanos, el contexto sobre el cual este pasaje se da. Si bien toda la Escritura es útil, hay una interpretación y hay una aplicación que son dispensacionalistas en las Escrituras. ¿Qué significa esto? Que el Señor administra su gracia en diferentes momentos y en su contexto debemos comprender las palabras del Señor, en qué momento el Señor dijo estas palabras. De manera que, correctamente entendido, ningún verso de la Biblia se contradice. Y tampoco nos está diciendo en este verso que el Espíritu Santo entonces no entra cuando salva. Cuando ellos están orando, en este pasaje, cuando el Señor les habla justamente de orar, fíjense bien cómo dice el pasaje: cuánto más vuestro Padre Celestial, dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuando el Señor habla en este pasaje, hermanos, debemos comprender que el Espíritu Santo aún no había venido, aún no había llegado. Un comentarista bíblico, el Dr. Lewis Schaffer, dice lo siguiente: la relación del Espíritu con los hombres durante el ministerio en la tierra de Cristo fue progresiva, y la declaración de Cristo que era posible tener al Espíritu con pedirlo era tan nuevo para ellos que hasta donde llega el registro nunca lo pidieron. Lo que está diciendo el Dr. Schaffer es correcto, ¿verdad? Las Escrituras nunca mencionan que ellos alguna vez hayan orado por el Espíritu Santo. Ahora, si ellos hubieran orado por el Espíritu Santo, si hubieran orado por su venida, esa oración hubiera sido coherente con el contexto en el que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo aún no había sido dado. Pero ahora que ha venido el Espíritu Santo, realmente este tipo de oración no tiene sentido debido a que el Espíritu Santo ya está, ya ha venido, ya ha descendido. Así que cuando el Señor Jesús asciende al Padre,
Él dijo que prometió que volvería de nuevo. Así que muchas veces cuando oramos, como dice en Apocalipsis 22:20, decimos, sí, Señor Jesús, ven. Y esto se debe a que gracias a la ascensión del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo pudo venir a habitar en medio de nosotros. Por lo tanto, hermanos, ciertamente ninguno de nosotros ora por su venida, porque ya ha sido dado. Ningún creyente realmente ora por la venida del Espíritu porque ya ha sido dado. Cuando el contexto sobre el cual este pasaje es dado, debemos entonces enlazarlo y vamos a ver entonces a qué se refería el Señor Jesús principalmente. Si bien no podemos ser dogmáticos en cuanto a si el Señor estaba enseñándoles a orar por el Espíritu Santo o a orar en lugar por su poder. ¿Por qué razón? Porque cuando enlazamos el versículo 13 con lo que sigue, hermanos, se hace evidente que en el contexto el Señor estaba hablando sobre el poder del Espíritu Santo. Él acababa de terminar de echar fuera a un demonio de un hombre. Y lo que había sucedido en ese contexto es que algunos estaban acusando a nuestro Señor de haber lanzado al demonio por el poder de Belcebú. Entonces el Señor Jesús le responde que en ningún momento él había echado al demonio con el poder de Satanás, sino que él lo había hecho gracias al poder del Espíritu Santo. Eso también lo vemos en Mateo capítulo 12, versículo 28. Por el Espíritu de Dios, dice el Señor. Y todos los milagros que el Señor realizó, todas las cosas que el Señor realizó en su ministerio, fue gracias al poder del Espíritu Santo. Y ese poder estaba disponible también para los discípulos si lo solicitaban. Así que cuando hablamos de la doctrina de la venida del Espíritu como una segunda obra de gracia después de la regeneración y condicionado a la pregunta del creyente, realmente esto no tiene coherencia con relación a lo que leemos en Lucas 11:13. Lucas 11:13 no está enseñando en ningún momento de que el Espíritu Santo debe ser pedido o debe orarse por él después de que la persona ha creído. Por eso es que en Romanos capítulo 8, versículo 15, dice lo siguiente: sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y esto, hermanos, incluye a todos los creyentes y no unos pocos selectos que han orado para poseerlo. Así que es importante aclarar que uno de los argumentos que utilizan algunos maestros en cuanto a esta doctrina se basan básicamente en el capítulo 11, del libro de Lucas, versículo 13. Pero una vez más vemos que al entender su contexto y sobre lo que el Señor estaba hablándoles, entender el momento en el que les hablaba también, esa interpretación pues falla y no tiene armonía realmente con el resto de las Escrituras. Otra declaración que también es utilizada y muchas veces viene a confusión es la declaración que hace Pedro en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32. Vamos a ver otro pasaje en donde vemos que estos argumentos se basan para hacer estas afirmaciones. Hechos capítulo 5, versículo 32. Pedro dice lo siguiente: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahora, de aquí se desprende una falsa idea, y esta falsa idea es que se cree que la venida del Espíritu Santo depende de una vida de obediencia después de que uno se salva. El hecho en cuestión, hermanos, es que Pedro no está hablando a los creyentes en absoluto. En este pasaje él está hablando a inconversos, y es un llamamiento a los no salvos a la obediencia, a la fe, tal como nos habla en Romanos capítulo 16, versículo 26. Así que en ese sentido el contexto también es claro y es comprensible, y es que
El Espíritu se da a aquellos que obedecen a Dios. ¿Y lo obedecen en qué? Lo obedecen confiando en su Hijo como su Salvador. A esa obediencia es que se refiere el Señor. Tiene que ver con la obediencia de los pecadores para salvación. Cuando un hombre que no ha sido salvo o que no ha sido regenerado obedece al Evangelio, entonces este se salva y recibe el don del Espíritu Santo. Recibe el don del Espíritu Santo. Eso es lo que el Evangelio nos enseña. Pero al mismo tiempo también existe otro lado de la moneda. Existe un triste y amargo final para aquellos que desobedecen. Y en 1 de Pedro 4:17 también nos hablan de los que no obedecen el Evangelio de Dios. Así que la pregunta surge aquí en este momento. ¿Ha obedecido usted el Evangelio al reconocer a Jesucristo como su Salvador? Si usted lo ha hecho, hermano y hermana, entonces usted es un hijo de Dios. ¿Ha obedecido el Evangelio? ¿Ha obedecido realmente el Evangelio? Entonces usted debe tener la confianza que es un hijo de Dios. Por eso en Gálatas 4:6 también dice lo siguiente: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Un tercer pasaje, hermanos, que también se vuelve un tanto controversial y que ha sido utilizado para construir algunas doctrinas erróneas, se registra también, es registrado también en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 8, versículos del 14 al 17, el doctor Lucas escribe lo siguiente. Dice así: ahora cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria recibieron la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes cuando bajaron oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque hasta ese momento no había venido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Bien, aquí hay una situación que es muy clara y debemos aceptar el hecho de que los habitantes en Samaria, en este pasaje, que era un grupo de creyentes, habían sido bautizados en el nombre y por la autoridad del Señor Jesucristo. Sin embargo, aún no habían recibido el Espíritu Santo. Y esto es lo que está sucediendo en este pasaje. Sin embargo, hermanos, vamos a ver que este incidente es un incidente que tiene una situación de trasfondo, y para comprender un incidente aislado debemos comprender también un poco más el contexto de la situación que se da. ¿Por qué? Porque hay quienes enseñan que este incidente, hermanos, muestra que la imposición de manos es necesaria hoy en día para la recepción del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué es lo que entonces está sucediendo. Sí, una vez más, no podemos negar el hecho de que estos creyentes habían reconocido a Cristo, pero no habían recibido al Espíritu Santo. La pregunta entonces surge: ¿por qué estos samaritanos no habían recibido el Espíritu Santo inmediatamente después de su confesión de fe en el Señor Jesucristo? En primer lugar, tenemos que ver que esta orden que se da aquí, hermanos, no se repite, no se vuelve a repetir, y tampoco se repite cuando Pedro predicó un poco más tarde en la casa de Cornelio, sino que se nos dice que cuando Pedro predicó, en Juan capítulo 4, versículo 9, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyeron la palabra. Ahora, la respuesta a esta aparente discrepancia recae en el hecho que desde Pentecostés hasta la visita de Pedro a Cornelio, el Evangelio solamente había sido predicado a los judíos. Solamente había sido predicado a los judíos. Mucha gente piensa que la iglesia comenzó solo con los gentiles, pero no. Realmente las primeras predicaciones, los primeros creyentes que hubieron y que se agregaron a la iglesia fueron judíos. Ahora, aquí debemos entender un poco en cuanto al contexto y a la historia que hay entre los judíos y los samaritanos, como vemos en Juan 4:9. ¿Por qué? Porque los judíos, hermanos, no tenían trato
con los samaritanos, porque por muchos años había existido una rivalidad entre ellos. Los judíos creían que el templo de Jerusalén era el lugar donde Dios debía ser adorado, y los samaritanos afirmaban que era en el monte Gerizim, en el templo del monte Gerizim, donde el Dios debía ser adorado, como leemos en Juan capítulo 4, versículo 20. Así que vemos que habiendo esta división entre ellos, el Espíritu Santo, en caso que el Espíritu Santo hubiera sido dado tanto a los judíos como a los samaritanos inmediatamente a recibir la palabra, lo que habría surgido es que probablemente hubiera surgido una facción dentro de la iglesia. Y esto hubiera sido desde el principio de la fundación de la iglesia, porque ambos grupos habrían afirmado entonces que eran la verdadera iglesia. Y las luchas con relación a esto pudieran haber continuado muchos siglos después. Así que vemos aquí que Dios actúa de una manera estratégica con el propósito de no crear discrepancia o no profundizar una discrepancia que históricamente ya había entre estos dos pueblos. Y con el propósito también de evitar que uno u otro se atribuyeran ser la verdadera iglesia y hubieran conflictos, vemos que se da este hecho aislado. ¿Por qué? Porque Dios mira la dificultad, Él prevé la dificultad y lo que hace es una provisión para ellos, sino que lo que hace el Señor entonces es retener el espíritu de los samaritanos hasta que los apóstoles llegan. Y una vez que los apóstoles llegaron, ellos pueden entonces identificarse con sus nuevos hermanos en Cristo. Así que cuando Dios dio el Espíritu Santo a los creyentes samaritanos a través de las oraciones y la imposición de manos de los apóstoles judíos, inmediatamente entonces por parte de los samaritanos hubo un reconocimiento abierto de que eran un solo cuerpo, de que eran una sola iglesia. Así que, sin embargo, debemos comprender, hermanos, que este rito que sucedió en ese momento no debe establecerse como un sistema doctrinal. No podemos construir una doctrina sobre un incidente aislado o sobre un texto aislado. Y no vemos que este procedimiento se haga nuevamente en todo lo que leemos posteriormente en cuanto a la oración que los apóstoles hicieron. Así que cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo, lo que hubo en ellos fue una nueva revelación, una nueva verdad. ¿Y cuál era esa verdad que el Señor quería que entendieran ellos desde el comienzo? Y la verdad, hermanos, es que ya no eran dos pueblos, sino que era una sola iglesia, un solo cuerpo. La iglesia es el único organismo vivo de Dios en la tierra, porque es la palabra que por un solo espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo. Y esto, hermanos, es una revelación hermosa para cada uno de nosotros. No solamente es una revelación de lo que Dios busca constituir en su iglesia, pero también recae una responsabilidad en nosotros de entender que somos parte de un cuerpo y debemos también cuidar a que el cuerpo funcione de manera armoniosa. Es una bendición saber y descansar en la verdad de que todos los creyentes, hermanos, somos parte de un mismo cuerpo, ya sean que sean creyentes inmaduros o carnales, como vemos en Corinto, o ya sea que sean creyentes muy entregados al Señor. Pablo nos dice en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que tenemos una verdad hermosa aquí, en la cual vemos que somos parte del cuerpo del Señor, somos parte de la familia del Señor, somos hijos de Dios gracias a la obra que el Espíritu Santo hace. Y vemos entonces que, entendido en su contexto, vemos que hay un porqué por el cual el Espíritu Santo no descendió inmediatamente en la vida de los creyentes samaritanos, sino que hasta que los apóstoles llegaron, entonces les fue dado para que ellos comprendieran esta verdad.
Creo que hay es muchas veces lamentable que muchos creyentes, hermanos, aún no entiendan realmente que el Señor nos ha llamado a tener comunión. El Señor nos ha llamado. Y a veces no somos parte activa o no buscan ser parte activa dentro del cuerpo de la iglesia, sino que se comportan como que fueran una entidad aparte. Y no es así. El Señor trabajó y tuvo el cuidado de cada detalle, incluso en la fundación de la iglesia primitiva, para que cada creyente comprendiera desde el comienzo que cuán importante es entender que somos un solo cuerpo, un solo pueblo. Y si el Señor, hermanos, se ocupó de esos detalles, entonces, y dio importancia a esos detalles, creo que también nosotros debemos dar importancia a estos detalles. Y entonces ser activos, ser partícipes, estar involucrados. No solamente pensar que las cosas solamente aplican para otras personas, ¿no? Sino que entender que todos tenemos una participación dentro del cuerpo del Señor, una funcionalidad, y cada uno de nosotros, nuestra presencia, nuestra participación es importante dentro del cuerpo. Así que si usted se ha apartado, si usted ha decidido tomar una actitud lejos de estar en comunión con sus hermanos, yo le invito a involucrarse cada vez más, involucrarse con las actividades en la iglesia en donde usted asista, a estar pendiente de la oración con los hermanos, a estar pendiente de las lecciones, de las prédicas, de las actividades que como cuerpo se hacen, porque todo esto, hermano, es importante también para nuestro propio crecimiento. Otro pasaje, un cuarto versículo que tenemos, también lo tenemos en el libro de Hechos. Hay otra situación que se da en el libro de Hechos. Para esto vamos a leer Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 6. Porque se da una situación cuando Pablo viene a Éfeso, donde Apolo había estado predicando, había estado discipulando, por decirlo así. Así que vamos a leer Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 6. Dice lo siguiente: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora bien, hay que tener en cuenta dos cosas en el contexto de la cita anterior. Cuando leemos en el versículo 2, que dice lo siguiente, en la pregunta que Pablo hace: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esta palabra, hermanos, es importante, y es importante esclarecerlo, porque muchas veces se considera que lo que aquí se observa es el hecho de que el Espíritu Santo viene posteriormente al acto de creer. De hecho, el doctor Campbell Morgan hace el siguiente comentario. Él dice: la palabra cuando crea una tergiversación de la pregunta que hizo. Eso es algo que hay que decir enfáticamente, porque es en la presencia de esa palabra que la tergiversación de este pasaje se ha basado. El tiempo de los verbos recibisteis y creísteis, dice el doctor Morgan, son el mismo, es decir, que pudieran ser entendidos como recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, en lugar de decir
como muchos interpretan, habéis recibido desde entonces, como si hubiese algún momento entre la creencia y la recepción del Espíritu Santo, que la terminología de nuestra propia época se describe como una segunda bendición. Pero Pablo no hizo tal pregunta, dice el doctor Morgan. Así que vemos aquí que en esta primera consideración, hermanos, como dice el doctor Morgan, no existe realmente un momento diferente o un momento posterior en la recepción del Espíritu Santo, sino que en el momento en que creísteis, recibisteis el Espíritu Santo. Esa es la pregunta que está haciendo Pablo. En segundo lugar, debemos tomar en cuenta una vez más el contexto. ¿Y cuál es el contexto? En este caso, ¿cuáles son las personas con las que Pablo está hablando? Muchas veces pasamos por alto, hermanos, el hecho de que estos discípulos que Pablo encontró en Éfeso realmente no eran cristianos. Estos eran discípulos de Juan el Bautista. Pero por asociación muchas veces se piensan que eran cristianos, concluyendo así que un hombre puede nacer de nuevo sin tener el Espíritu Santo. Una vez más, nadie puede nacer de nuevo, hermanos, si no posee el Espíritu Santo. Y estos discípulos judíos habían sido instruidos por Apolo, pero Apolo solo tenía un conocimiento limitado del Evangelio, porque dice la palabra que conociendo solo el bautismo de Juan. Eso fue lo que los creyentes dijeron, que habían sido bautizados por el bautismo de Juan. Por eso es que en Hechos 18, 25 y 26 se nos dice que cuando Priscila y Aquila escucharon a Apolo, dice que lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Obviamente Pablo, cuando escucha a estos creyentes, queda impresionado por la ausencia de cualquier evidencia de salvación. Y para demostrar la autenticidad de su fe en el Señor Jesucristo como Salvador personal, él les hace la pregunta si al creer ellos habían recibido el Espíritu Santo. Su respuesta fue suficiente evidencia de que no habían nacido de nuevo. Y después de esto, Pablo les había dado la verdad plena de la salvación a través de la fe en la obra terminada de Cristo, y es entonces cuando el Espíritu Santo viene a ellos. Y esto es importante, hermanos, entenderlo, porque muchas veces exponemos de manera incorrecta o de manera incompleta el Evangelio del Señor. Muchas veces no se habla en cuanto a todos los aspectos de lo que es el Evangelio. Y cuando una persona va a tomar una decisión en cuanto al Señor Jesucristo, debe ser una decisión bien informada, en donde él comprenda todo lo que el Evangelio realmente contiene. Y cuando un evangelio es incompleto, lo que vemos aquí entonces es que no había evidencia de un nuevo nacimiento en ellos. El problema es que hoy muchas veces se recurre a ciertas estrategias psicológicas, a ciertas estrategias de manipulación, o donde se utilizan muchas veces las circunstancias dolorosas de las personas para hacerlos llevar a ellos a una creencia en Dios. Muchas veces creen en Dios, les dicen, ¿verdad? Pero no les están exponiendo realmente el Evangelio. Y la gente, en medio de sus problemas emocionales, hacen una confesión superficial y emocional, pero lo que termina sucediendo es que con el paso del tiempo se va evidenciando que esa profesión de fe al final realmente no fue verdadera, y estas personas pues no presentan ningún fruto de arrepentimiento, ningún fruto de un nuevo nacimiento. Entonces debemos tener el cuidado de cuando vamos a exponer la palabra, debe ser de manera clara y de manera completa. Para ver un último pasaje, entonces vamos a irnos también al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Y aquí hay otro pasaje que también es mal interpretado, ¿verdad? Para enseñar que algunos que creen no tienen el Espíritu Santo. Una vez más, estas enseñanzas en cuanto a que es posible nacer de nuevo o a que es posible creer en Cristo y no tener el Espíritu Santo, hermanos, realmente son enseñanzas que después derivan en otras enseñanzas
o en otras prácticas que realmente han venido a hacer mucho daño dentro de la iglesia. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oye, ahora, hay aquellos que enseñan que el creer y el ser sellado son hechos sucesivos y no simultáneos. Sin embargo, cuando hacemos una correcta aplicación del texto, vemos que esto realmente no es así. De que entre la creencia en Cristo y el sello del Espíritu Santo no existe ninguna intervención de tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el texto debe leerse de la siguiente manera: habiendo creído, fuisteis sellados. Esa es la manera en que debe realmente entenderse este pasaje. Habiendo creído, fuisteis o fueron sellados. El sello como tal es una figura, una expresión figurativa que denota que un hecho ha sido terminado y que aquello que es sellado pasa a ser propiedad divina. En este caso, el Espíritu mismo es el sello. Y en ninguna parte de toda la Biblia, hermanos, se nos enseña a buscar el sello del Espíritu aparte de haber creído del Señor. Por lo tanto, debido a que habiendo creído, dice la palabra, fuisteis sellados. Y es su presencia la que nos asegura la salvación y la seguridad. Es su presencia, hermanos, en nosotros los que nos permite tener esa confianza. Por eso es que dice que es las arras, ¿verdad? Es ese sello, es esa garantía que nosotros tenemos para nuestra salvación. Y porque el Espíritu Santo habita en nosotros, hermanos, entonces podemos tener esa seguridad. Y evidentemente lo que hemos hablado en las otras lecciones es que es gracias a la obra de Cristo que el Espíritu Santo puede permanecer en nosotros. Así que el Espíritu Santo viene a morar cuando creemos en el Señor Jesucristo. Es un acto que se hace de manera simultánea, ¿verdad? No es un acto que se da justo en el momento en que creemos. Todas estas enseñanzas que enseñan otra cosa, pues están fuera de armonía con lo que el texto bíblico completo enseña. Así que debemos comprender y tener esa seguridad que en el momento en que usted puso su confianza en la obra terminada de Cristo, creyendo que es el Hijo de Dios, que vino a morir por nuestros pecados y que Él ha resucitado por nosotros, hermanos, entonces usted puede reconocer que como pecador usted necesita de recibir ese regalo que Dios ha proporcionado. Entonces el Espíritu Santo, la palabra dice que viene a morar en nosotros. Ahora, cuando hablamos de la morada del Espíritu Santo, debemos comprender que en la iglesia primitiva, pues muchos creyentes también eran muy ignorantes en cuanto a la morada del Espíritu Santo. Y debemos comprender que hay implicancias en el hecho de que el Espíritu Santo haya venido a morar en nosotros. Cuando Pablo les pregunta a los corintios, a los creyentes en Corinto, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, Pablo hace esta siguiente pregunta: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto significa que más que la venida del Espíritu Santo, indica su permanencia o su residencia en nosotros. Cuando el Espíritu Santo hizo su venida o su advenimiento a este mundo, hermano, Él vino a permanecer en el mundo durante la completa dispensación de la gracia. El Espíritu está presente en el mundo, habitando en cada verdadero hijo de Dios. Y ni una palabra de la palabra de Dios alguna se refiere a que el Espíritu Santo se retira del creyente. La palabra no enseña en ningún momento que el Espíritu Santo se retira del creyente una vez que éste ha venido a morar en él. ¿Por qué? Porque cuando Jesús prometió a los suyos el Espíritu en Juan 14, 16, dice: para que esté con vosotros para siempre. Esa es la promesa que el Señor nos da. Y
Esto es distinto, como lo hemos hablado en otras ocasiones, a la forma en que el Espíritu operaba en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, no era conocido como el Espíritu que habita, sino que simplemente el Espíritu que venía sobre los hombres por un tiempo y luego los dejaba. Por eso es que David, cuando estaba agobiado por su pecado, en Salmo 51:11, él ora de la siguiente manera: no me eches de delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque ellos experimentaban, hermanos, esa circunstancia, ¿verdad? De que el Espíritu Santo venía, pero también se retiraba. Pero tal oración hoy en día simplemente no es algo razonable para ningún creyente. Porque cuando Cristo murió por nosotros, Él proporcionó una redención completa. Y debido al valor de la obra de Cristo, el valor inmutable de su obra, el Espíritu Santo no tiene ocasión de dejar al creyente. Además, la permanencia del Espíritu en nosotros es necesario si la obra de Cristo para nosotros va a ser aprovechada delante de Dios. Es importante comprender este principio. Un comentarista bíblico dice lo siguiente: en cuanto a esto, arrastraría a Cristo de su trono en gloria si el Espíritu se apartara del creyente. Si el Espíritu pudiera apartarse del creyente, dice este comentarista, esto arrastraría a Cristo de su trono en gloria. Sin embargo, al ignorar la morada del Espíritu como provisión de Dios para la victoria, lo que sucede es que nos deslizamos de nuevo a nuestros viejos hábitos y nuestras viejas maneras de vivir. ¿No? Porque cuando somos conscientes de que su morada es en nosotros, hermanos, somos entonces capaces de vencer al pecado que está en nosotros. Así que nunca se dice que el Espíritu Santo deja al cristiano. Una vez que hemos nacido de nuevo, viene el Espíritu en nuestros corazones para quedarse para siempre. La palabra nos dice que somos sellados en el Espíritu Santo y somos sellados hasta el día de la redención. Y esto es una hermosa verdad. Sin embargo, hermanos, debemos comprender que el hecho de que el Espíritu Santo more en nosotros, hermanos, también implica, hermanos, que en el creyente hay un llamado a la santidad. Hay un llamado a un caminar con Cristo. Nuestro cuerpo debe ser presentado delante de Dios en adoración. Es aquí donde vemos entonces cómo la obra perfecta de Cristo, la obra perfecta de Dios que ha diseñado desde la antigüedad, se hace patente. Como Dios, en la misma manera en cómo enseñó a Él, al pueblo de Israel, estos tres principios esenciales que les enseñó cuando les dio los mandamientos: redención, justificación, adoración. Y es que gracias a que hemos sido redimidos y justificados por la obra de Cristo, hermanos, somos capaces de adorar. Y esto es un llamado a la adoración. No debemos presentar nuestros cuerpos, hermanos, para la obra del mal. Es por eso que esos cantos que hablan sobre el cuidar realmente lo que vemos, cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que hablamos, son muy importantes. Y no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino que lo hacemos gracias a que el Espíritu Santo habita en nosotros. Sin embargo, debemos tener cuidado de no contristar al Espíritu y de no perder nuestra comunión con Él. Porque entonces, cuando ignoramos, hermanos, el Espíritu, que somos morada del Espíritu Santo, podemos caer a nuestros viejos hábitos. Así que hay muchos creyentes que aún luchan con muchos de sus viejos hábitos, pero es porque ignoran que ellos son tabernáculo, que ellos son templo del Espíritu Santo. Y es Dios habitando en nosotros que nos da la capacidad de tener victoria con nuestro pecado, de darnos dominio propio también. Así que debemos orar y debemos arrepentirnos y de realmente confiar que lo que la palabra del Señor nos está revelando es verdadero. Así que, hermanos, podemos ver entonces estas hermosas verdades que hemos aprendido hoy sobre la persona del Espíritu Santo, lo cual nos alienta a poder caminar cada día en victoria. Que el Señor le bendiga.